¿Cómo están? Que tengan todos buena jornada hoy, pero que en este momento podamos meditar lo que la palabra nos quiere decir. Y el texto que quiero compartir con ustedes nos habla sobre una fe increíble y más llama la atención que no sale de uno de los hijos de Israel, de uno de los héroes de la Biblia, sino de un centurión romano. ¿Qué es un centurión romano? Es un capitán del ejército, tenía a cargo 100 soldados, eran parte del paisaje de la época porque Roma era el imperio que dominaba toda la sociedad judía, tanto política como militarmente. El relato nos habla en el 7º capítulo del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 1 al 10, sobre un gentil que entendía quién era él y quién era Cristo. Es significativa porque él fue un gentil que ejerció una fe increíble. Dice, cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda, es él. Pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores, y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a casa, encontraron al esclavo completamente sano. Solo 2 veces en todas las Sagradas Escrituras se lee a Jesús que se haya maravillado o asombrado. La otra ocasión fue cuando inició su ministerio público en Nazaret y ellos le rechazaron. La palabra nos dice que él quedó sorprendido por la falta de fe de ellos. En este caso, el centurión tenía una fe más perceptiva y sensible que cualquier cosa que Jesús había presenciado en medio de su pueblo. Les hago esta pregunta. ¿Qué podría ser más horrible que el Hijo de Dios se sorprenda por nuestra falta de fe? Y comparamos y decir, ¿qué podría ser más emocionante que el Hijo de Dios se sorprenda con nuestra fe? Este centurión tenía una fe increíble. Y lo que quiero que consideremos es por qué estaba Jesús tan asombrado. ¿Cuáles son las características que hicieron que la fe de este hombre sea increíble ante los ojos de Jesús? En primer lugar, es que la primera característica de una fe increíble fue que hizo que este hombre amara por encima de todas las barreras. Recordemos los versículos 1 y 2. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Jesús
acababa de completar la enseñanza conocida como el Sermón del Monte. Entró a Capernaum, que queda en la costa noreste del mar de Galilea. Y mientras está en Capernaum, es abordado por representantes de un centurión romano. Ya les dije que el centurión actualmente es un capitán, pues está al mando de 100 soldados. Y la palabra nos describe que este centurión tenía un siervo, un esclavo que estaba enfermo. Mateo también describe esta situación y llama al joven, otros llaman niño pequeño, llamémosle niño, joven, adolescente. La palabra nos dice que el centurión amaba, apreciaba, estimaba a ese siervo y que este siervo estaba enfermo y a punto de morir. Y si alguna vez te has aferrado a un ser querido que estaba a las puertas de la muerte y sentiste que estaba desacelerando la batalla, vos conocés la horrible sensación de impotencia que embargaba a este hombre. El Evangelio nos describe que este hombre amaba a Israel, aunque no era israelita. Era oficial de un ejército de ocupación. También es evidente que este hombre se preocupaba profundamente por su joven siervo, lo cual estaba fuera de lo común socialmente. Y las barreras raciales y étnicas se cruzaban cuando él pidió ayuda a un judío. Este hombre amaba a las personas que no eran como él. En un tiempo como hoy, donde vivimos en tanta intolerancia, dígame si es fácil amar a la gente que vive fuera de nuestras barreras, de nuestros límites, de nuestras fronteras, ya sean raciales, étnicas, sociales, económicas, políticas, deportivas inclusive. Y al oír que Jesús estaba en el área, este hombre arriesga toda su reputación de un oficial de ejército de ocupación y acude a un judío en busca de ayuda. En segundo lugar, la característica de una fe increíble fue que hizo que este hombre estuviera emocionado y participara en la obra de Dios. Leamos los versículos 3 y 4. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón les suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Tenemos que remontarnos a esa época. Los romanos, conocidos por su crueldad militar, era el ejército de ocupación. Los ancianos judíos no tenían mucha estima ni mucho amor por los romanos en general, y mucho menos por los soldados romanos en forma específica. Este hombre debe haber sido un individuo único para que líderes religiosos judíos estén dispuestos a acercarse a Jesús para pedir por él. Y los ancianos no traen solo la petición del hombre, sino que dan fe de su amigo gentil. Argumenta que es un hombre íntegro, amado por los judíos y digno de la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Dice, porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Si hay alguien quien merece la ayuda, es él. Como romano, como gentil, él no podía jamás participar del culto en el templo, pero sí podía ir a la sinagoga. Le era permitido asistir a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios que allí se enseñaba. Yo creo, por el relato, que asistiendo a la sinagoga, este hombre vio
entendió que Dios usaba a la sinagoga como un instrumento para difundir su luz y utilizó su dinero, su reputación y su influencia para construir una sinagoga. Este centurión eligió conscientemente participar, se involucró en lo que era más que evidente de lo que Dios estaba haciendo, utilizar las construcciones, las sinagogas para esparcir la palabra de Dios. Increíble, porque hoy en día, inclusive aquellos que conocen la palabra no quieren involucrarse con la obra de Dios. Quieren vivir su propio mundo. Pero aquí vemos el testimonio de una fe verdadera, de una fe increíble. Aun cuando era romano, que odiaba a los ocupados y a la vez estos le resistían, él asistía probablemente, pero daba de su influencia, de su dinero, de su tiempo para construir la sinagoga para los judíos. Entonces, tenemos que recordar su ejemplo y hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que Dios está haciendo que nos entusiasma, que nos importe? ¿A qué cosas te estás entregando con entusiasmo? Porque allí vamos a entender si tenemos o no una fe increíble. Porque si nada nos motiva en la obra de Dios es porque nuestra fe está en pañales, está muerta, está apagada. Pero si somos parte del mover de Dios, podemos sentirnos identificados con una fe que sorprendió al mismo Jesús. La tercera característica de una fe increíble fue que hizo que este hombre se acercara a Cristo con gran humildad. Me impresiona a mí el testimonio de este oficial romano, porque nos revela dos componentes esenciales de la fe cristiana. Uno, el entender quién es Cristo. Y dos, entender o comprender quiénes somos nosotros. En el versículo 6 encontramos: entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Antes de que Jesús pudiera llegar a su casa, el centurión envió un segundo representante a Jesús diciéndole que no era necesario que viniera a su casa. Él estaba familiarizado con las costumbres religiosas judías. Tal vez no quería poner a Jesús en una posición de tener que entrar en la casa de un gentil. Fíjense, un oficial del mayor ejército de la historia, un hombre de considerable influencia y poder, se consideraba inmerecido que Jesús entrara bajo su techo. Inclusive, él se sentía indigno de encontrarse con Jesús en la calle. A diferencia de los propios judíos, él no le pide a Jesús una señal que demuestre quién era. Él creyó. ¿Por qué? Porque en cuarto lugar, una fe increíble tiene como característica que el soldado romano, el oficial romano, estuviera dispuesto a confiar en Cristo. Veamos los versículos 7 al 8. Tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque yo también estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. El centurión aparentemente se dio cuenta que él tenía el poder de vida y muerte, pero que se limitaba a lo que era su esfera de soldados y su esfera
en la casa. Él estaba regido por los reglamentos y los códigos militares, donde no se delibera sino que se obedece tanto a los superiores como los subordinados a él. Entonces podía captar que si Jesús era Dios, estaba por encima de todas las cosas y tenía la autoridad de dar la palabra sobre la vida y sobre la muerte. Y si Cristo Jesús es divino, entonces él como pecador gentil era indigno de encontrarse con él. Respetuosamente se arrodilla ante su autoridad divina y él dice, todo lo que Jesús debe hacer es dar la palabra, decir la palabra, proclamar la palabra, y con eso va a ser suficiente. No tenemos evidencia en las Escrituras que este hombre haya escuchado personalmente a Jesús antes, que ni siquiera estuvo viendo algún milagro que él realizó. Sin embargo, él creyó. Hizo su petición basándose en lo que había oído de Jesús. Jesús mismo prometió una bendición especial para personas como el centurión y como nosotros. ¿Recuerdan que cuando Jesús se le apareció a Tomás, uno de sus discípulos, eliminó todas sus dudas sobre su resurrección y le demostró que se había levantado entre los muertos? Le dijo a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esa bendición se extendió al centurión y a todos nosotros hoy. En la palabra también, en el versículo 8, vemos que el oficial vio un paralelismo entre la forma en que ordenaba a sus soldados y la forma que Jesús ordenaba las enfermedades. Y quiero decirles algo hoy. Si este romano, con tan poca instrucción espiritual aparente, tuviera esa clase de fe en la palabra de Dios, cuánto mayor debería ser nuestra fe, que tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición. Cuánto más debería ser nuestra fe. Y en el versículo 9 vemos la reacción de Jesús. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Los comentarios de este hombre sorprendieron a Jesús. Se maravilló que un centurión romano, cuyos antecedentes y circunstancias deberían haberlo hecho difícil de tener fe, como hoy la gente dice, mira, yo soy un hombre de ciencia, o yo soy un empresario, yo no creo en esas cosas. La fe en un Dios que no vemos, eso es extremismo religioso. Era un hombre cuya ocupación preciaba ser grande, ser malo, ser duro, ser firme. Un hombre que por su cultura y formación romana estaba impregnado de paganismo. Un hombre odiado y resistido por los judíos porque era un ciudadano romano. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias en contra, aquí había un hombre que era un ejemplo sorprendente de fe. Y casi como un pensamiento posterior, Lucas añade en el versículo 10, y cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al siervo que había estado enfermo totalmente sano. Conclusión. Lo que sorprendió e impresionó a Jesús fueron características que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos describir a una fe asombrosa como la capacidad de hacer grandes milagros. A Jesús no le impresionan los milagros porque Él los puede hacer en el instante. Me preocupa que entendamos que podamos impresionar a Dios con lo que hacemos. No.
Las características de una fe increíble son cosas que cualquiera de nosotros podemos cultivar. Recordemos, en primer lugar, la fe increíble del centurión que impresionó a Jesús y que había dicho: no existe una fe igual en todo Israel. Era una fe que demostraba que el hombre amaba por encima de todas las barreras. Ni lo social, ni lo étnico, ni lo racial, ni lo político, ni lo ideológico podría ser una barrera para impedir que el amor fluya de él hacia los demás. En segundo lugar, este hombre se emocionaba y participaba en la obra de Dios, el fruto de una fe increíble. En tercer lugar, esta fe increíble hace que este hombre se acerque a Cristo con gran humildad. Y en cuarto lugar, una fe increíble hace que este hombre estuviera dispuesto a confiar solo en Cristo. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. La fe no es creer que Dios puede, sino es saber con certeza que Él lo hará. La fe es sorda a la duda, desentendida al desaliento, ciega a las imposibilidades y no conoce otra cosa más que el éxito en Dios. Caminar por la fe significa estar preparados para confiar donde no podemos ver. Y la fe permite que Dios haga por nosotros y con nosotros todo aquello que nunca podríamos hacerlo solos. Yo quiero invitarte en esta jornada a que des un paso de fe. Con razón que Jesús habla tanto de la fe, que tenemos que tener como la fe como el tamaño de un grano de mostaza, una cosa pequeñita, y podríamos hacer las cosas más grandes. Por eso que la palabra dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuán importante es tener fe. Y el primer paso de fe es reconocer con humildad nuestra incapacidad de hacer las cosas solos y permitir que Dios haga por nosotros y con nosotros todo aquello que nunca podríamos hacerlo solos. La salvación es el paso que requiere de nuestra fe. La palabra dice que si confesamos con nuestros labios y creemos con nuestro corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, somos salvos. ¿Por qué no tomamos esa decisión hoy y permitimos que Él venga a nuestro corazón para poder ser salvos en Él? Y que Él sane nuestra incredulidad y podamos amar a los demás por encima de toda barrera. Y podamos involucrarnos en forma entusiasta y activa en su obra en este tiempo, reconociendo con gran humildad que solo Él es Dios y que con solamente su palabra todo puede ocurrir, porque esa es la fe que agrada a Dios. Oremos. Mi Señor y mi Dios, venimos delante de ti tal cual somos, como esos hombres que dijeron: sana nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe. Creemos en lo tangible, creemos en aquello que podemos experimentar y somos ciegos al no entender que tú creaste los cielos y la tierra, que sostienes al universo en tus manos, que todo lo que ocurre es permitido por tu voluntad y que tú estás en control de todas las cosas. En primer lugar, Señor, confesamos con nuestros labios lo que creemos en nuestro corazón, que Jesús
es tu Hijo y aceptamos su obra redentora en la cruz del Calvario, y que al haber resucitado entre los muertos tenemos vida eterna con Él, y que nuestros pecados fueron perdonados y que hemos pasado de la condenación a la vida eterna. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero muchas veces no queremos entregar el control de nuestras vidas. Decimos, no, Dios no puede hacer esto. Esto ya es mucho. No puedo romper esta adicción. No puedo superar esta situación. Ayúdame a amar a los demás por encima de toda barrera para poder alcanzar esa fe increíble. Que esa fe también permita que yo me involucre en tu obra y entienda que en medio de la pandemia y de la cuarentena hay muchos que necesitan de ti, y que yo pueda invertir mi tiempo y mis recursos para servirte con entusiasmo, así como este centurión, entendiendo con humildad quién eres tú y quién soy yo, y reconociendo que tú eres el Dios soberano, que con sola tu palabra todo el universo se sostiene. Tú dijiste, sea la luz, y la luz se hizo. La creación existe porque de tu boca salió la palabra, sea. Y hoy pedimos que pueda originar y crecer esa fe dentro nuestro, para creer que tú estás en control y tú das la palabra a nuestra situación, cualquiera sea. Y somos libres de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que por tu llaga fuimos nosotros curados, y que de tu mano vamos a la vida eterna en Cristo Jesús. Somos salvos. Y Señor, que no quede allí solamente, sino que podamos disfrutar la vida por la autoridad conferida en tu nombre, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que pasen una feliz jornada y que Dios nos bendiga.